Comienzo a este acto, un acto que se tenía previsto hacerlo el día 6 de diciembre, el día de la Constitución Española, que es el día donde deberíamos de hacer actos de estas características, pero debido a la agenda y a que es un día festivo y a que no hay personal aquí para que pueda abrir el ayuntamiento pues, y todo lo demás, y algunos concejales pues me solicitaron que lo pudiera hacer hoy, pues aprovechando que hoy se celebra el pleno infantil, pues hacemos este pequeño acto, por lo menos para que desde la Administración Pública, el Ayuntamiento de Chipiona, pues celebremos ese día tan importante que es la Constitución Española, ¿no? En este caso, los portavoces están todos invitados, pueden dirigir la palabra ahora cuando yo termine, de menor a mayor, y nada, va a ser un acto un poquito breve, ¿no? La Constitución Española, pues, se aprueba el 6 de diciembre de 1978, hace nada más y nada menos que 43 años. Es la norma fundamental del Estado, es la que nos regula absolutamente a todos los ciudadanos, y es una norma que por fin en este país, en la historia de España, pues después de varios intentos en el siglo XIX y a principios del siglo XX que fracasaron, pues esta Constitución aprobada por casi el 90% de los españoles en aquel referéndum que se hizo, pues sigue en vigor durante 43 años, ¿no? Se ha reformado en un par de ocasiones por la entrada de España en la Unión Europea y por otro concepto, y hay una iniciativa parlamentaria que esperemos que prospere y que haya unidad de criterios en todos los partidos y en todos los grupos parlamentarios para que esta Constitución, pues después de 43 años, pues se pueda mejorar o se puedan reflejar aspectos importantes para el futuro de este país, ¿no? La Constitución nos compete a todos. Chipiona está muy vinculada, como todos los pueblos de España, a todos los elementos constitucionales. Todos los derechos que tenemos están ahí recogidos, pero también están nuestros deberes y nuestras obligaciones, y se regula pues magníficamente cómo funciona el Estado, ¿no? En el tema de Chipiona me voy a basar un poquito en este tema, pues el derecho al trabajo. Está claro que el paro y el desempleo es un requisito indispensable para el funcionamiento y de la economía de los ciudadanos. Hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo medidas para generar empleo a todos los niveles, no solamente a nivel municipal, sino a nivel de empresas, a nivel de riqueza, a nivel de todo, ¿no? El acceso a la vivienda es otro derecho fundamental de la Constitución española, y desde el Ayuntamiento pues se están haciendo las gestiones poco a poco para poder conseguir, en este caso, las VPO, otro tipo de viviendas y otro tipo de acciones, ¿no? Y yo quería hacer un llamamiento a la sociedad, en este caso, y a todos los grupos políticos, de que magníficamente yo me he encontrado una corporación que respeta bastante pues, el ambiente político, el ambiente democrático, con respeto y con educación, pero me encuentro que hay parte de la ciudadanía, sobre todo, que aprovechando la libertad de las redes sociales y la libertad de expresión que todos tenemos, pues equivocan lo que es la libertad con el libertinaje, pues utilizando pues faltas de respeto, insultos y agresiones verbales que no son fundamentales. Y lo único que me gustaría es que los que estamos aquí, los políticos, los que somos los que tenemos que desarrollar este tema, luchemos denodadamente para corregir esas actitudes de algunos ciudadanos, ¿vale? Sin nombre ni apellidos de ninguno, pero hay muchas personas que insultan a las concejalas, a las mujeres, que insultan a los políticos, que insultan al alcalde, que insultan a la institución pública, y podemos tener diversidad de criterios que es aceptadísimo. Magníficamente, es lo mejor que tiene la libertad y la democracia, que haya diversidad de criterios y que podamos poner encima de la mesa nuestras diferencias para poder llegar a un fin común y poder juntar las voluntades, ¿no? Pero los insultos y la falta de respeto creo que hay que erradicarlo, ¿no? También me gustaría hacer un llamamiento a la población, porque la Constitución, como norma fundamental del Estado, en este caso, recoge muchos deberes y muchos derechos. Pero también hay un deber, y me preocupa la situación que estamos viviendo en este municipio y en otros también, sobre la disciplina urbanística. Creo que es importante que la aplicación de la ley del suelo, de las leyes que hay, de las leyes que recogen todo el aspecto urbanístico, pues se vayan corrigiendo poco a poco, porque estamos viendo muchas indisciplinas, muchos expedientes que estamos aprobando por el Ayuntamiento, donde a pesar de sanciones, de multas, de fiscalía, de demoliciones y de todo lo que viene encima, pues parece ser que la población no está entendiendo el camino en el que nos estamos metiendo absolutamente todos. El Ayuntamiento está haciendo sus papeles, pero me gustaría hacer un llamamiento a la población en ese aspecto.
También las obligaciones son importantes y la sana convivencia de una ciudad como Chipiona en el aspecto de la Constitución también, pues debemos de buscar elementos educativos. La educación es un factor muy importante para que una sociedad sea sana y sea asequible, sea una sociedad de futuro, una sociedad que es la que todos aspiramos. No hablo solamente de la educación educativa en los colegios, sino hablo de la educación en las familias, de la educación institucional, de la educación de los medios de comunicación y de la educación en los valores, en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque está claro que si, por poner un ejemplo, hay 2.000 mascotas en Chipiona y hay 14 mascotas que son las que tiran sus residuos y sus excrementos a las vías públicas, está claro que eso no están cumpliendo sus obligaciones. Y lo que no es normal es que todo el mundo pida para corregir todos esos defectos de mala educación o de falta de respeto que haya policía. Y yo creo que la mejor policía es cada uno de nosotros, ¿no? En definitiva, creo que para mejorar una sociedad debemos de seguir luchando. Este ayuntamiento, ayer lo demostró, está vinculado magníficamente a la lucha y a potenciar lo que es el voluntariado. Creo que es importante que la sociedad se organice, que la sociedad de Chipiona participe mucho más, porque esto no es de nosotros, de los concejales, nosotros somos simplemente representantes políticos que gracias a la Constitución libremente podemos votar todos los años y podemos elegir a nuestros representantes, y eso es magnífico que tengamos esa libertad en la que estamos viviendo en esta etapa sin guerra, porque es importante conocer la historia de España y no ha habido etapa en la que no haya tenido este país pues conflictos de sangre. Afortunadamente vivimos una etapa de paz y de libertad magnífica que tenemos que aprobar, ¿no? Otro tema constitucional es la educación, que hay que seguir luchando y que hay que seguir vinculando con el tema de la erradicación de cualquier tipo de violencia. En este caso, la violencia de género, o la violencia vicaria, o la violencia, cualquier tipo de violencia. Una sociedad sin violencia, una ciudad que mantiene su ciudad limpia, una sociedad que es educada, que es correcta, que es respetuosa, una sociedad que tiene en su punto de mira la idea de conseguir que esto prospere y que el futuro sea mucho mejor que el pasado. Yo creo que es importante que desde aquí toda la clase política lo está consiguiendo. Y también, pues, en ese aspecto, pues, desde este ayuntamiento, vinculado a la Constitución española que celebramos el día 6 y que hoy, por el motivo de que he explicado antes, estamos en este pequeño acto, donde los portavoces pues van también a darnos una visión general, ¿no? Deciros que Chipiona es una ciudad que, aunque tiene 500 años de historia, ha pasado por muchas etapas y creemos que hay que pintar qué futuro es el que queremos a todos los aspectos. Por eso vamos a encargar un proyecto que es una agenda, la agenda urbana, que viene avalado por el Ministerio y por las distintas administraciones, desde la UNESCO, desde el Gobierno de España, Europa, Andalucía, que es una especie de plan estratégico que, debido a que la dificultad técnica que tiene este ayuntamiento de elaborarlo con sus propios medios, vamos a buscar recursos para poder, entre toda la ciudadanía, entre todos los grupos políticos, aportar todas nuestras ideas para pintar nuestros síntomas, nuestro déficit, nuestra fortaleza y nuestras oportunidades que tenemos para conseguir que en el futuro Chipiona pueda prosperar en el marco constitucional en el que nos vivimos, ¿no? Una ciudad que no tenía bandera, que la bandera ya sabéis que se ha institucionalizado hace muy poco. Una ciudad que no tiene himno, que deberá de tenerlo. Una ciudad que aún hoy discute si es Escipione o Escaipione, aunque oficialmente el nombre es Escaipione. Una ciudad que va prosperando en la cultura, en el medio ambiente, la sostenibilidad y en todo lo demás. Por ese motivo creo que nos debemos de reunir todos, los sectores agrícolas, sobre todo, el sector industrial, el sector comercial, los sectores deportivos, los sectores educativos y todos los sectores de la igualdad y de todos los elementos que sean importantes, ¿no? Así que nada, brevemente, yo soy un gran defensor de la Constitución y, por supuesto, de los símbolos que representan a este país, como es nuestro himno, como es nuestra bandera, y como es nuestro país, que yo creo que está recorriendo un camino con dificultades, pero importante para ponerse en el centro del mundo como un país democrático y un país que funciona a nivel europeo.
Así que nada, muchísimas gracias y le doy la palabra al concejal Manuel Rodríguez de Ciudadanos, ¿vale? Muchas gracias, señor alcalde, compañeros de corporación, buenos días a todos. En este acto que hacemos hoy le rendimos homenaje a la Constitución. Mucho se ha escrito sobre ella durante estos 43 años y me van a permitir que hoy me refiera a un artículo publicado por Pío García, en el que habla de que ya recordar es necesario para comprender lo que hoy somos y también para mirar lo que podemos ser mañana. Entonces, está claro que la conmemoración de un acontecimiento tan crucial en la historia de España, como fue la aprobación de nuestra Constitución por vía referéndum, no puede llegar en momento más oportuno ante la situación política actual de nuestro país, España. Nuestra democracia constitucional fue el fruto de un anhelo social mayoritario de construir una libertad sin ira, de cerrar las heridas del pasado mediante una fraternal reconciliación y de mirar hacia adelante. Ha sido gracias a ese carácter pactado y a ese afán integrador cómo la Constitución de 1978 ha podido dar cancha al juego del pluralismo político, que es inherente a una auténtica democracia, además de procurar estabilidad política y propiciar el mayor avance económico y social de España en toda su larga historia. Recordar es también despertar. Es, como dejó escrito Jorge Manrique, un potente estímulo para avivar el seso. Por eso, la conmemoración del nacimiento de nuestra Constitución nos sirve a todos los demócratas para renovar nuestro firme compromiso con los principios, valores y aspiraciones consagrados en su texto. Es decir, para defender la fortaleza de nuestro Estado social y democrático de derecho, que es tanto como ser firmes en la salvaguarda del principio de separación de poderes y del imperio de la ley. Reivindicar que el Parlamento debe ser el centro del debate político y del control al Gobierno. Celebrar la Constitución es asimismo recordar, cuantas veces haga falta, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, en todo su conjunto, porque esa soberanía es única y no fragmentable. En 1978, los españoles no solo acordamos vivir en libertad, sino vivir juntos en libertad, porque ante todo éramos y somos una nación, y porque además la libertad se fortalece desde la unidad y la solidaridad, pero se debilita con el egocentrismo y la división. La Constitución es el gran patrimonio político de los españoles, un acervo de valor incalculable que todos estamos obligados a proteger porque es la mejor garantía para nuestra convivencia en democracia y libertad, nuestra estabilidad institucional, nuestro desarrollo económico, nuestro modelo social de bienestar o nuestra presencia relevante en Europa y en el mundo. Por último, defendamos nuestra Constitución con patriotismo, pues es la garantía de nuestro marco de derechos y libertades. Para los que tengan duda alguna, nada mejor que recordar las palabras de quien revisó la redacción de nuestra ley de leyes, Camilo José Cela. Y dice: el nacionalista cree que el lugar donde nació es el mejor del mundo. Y eso no es cierto. El patriota cree que el lugar donde nació se merece todo el amor del mundo. Y eso sí es cierto. Muchas gracias. Isabel Jurado. Muchas gracias, alcalde. En primer lugar, me gustaría, porque hoy es 3 de diciembre, decirle pues a las personas, ¿no?, que se celebra el Día Hoy Internacional de la Discapacidad. Perdimos, ¿no?, la asociación, ahora mismo creo que no hay ninguna que represente a este colectivo, pero a ver si podemos hacer que se cree una nueva para recordarlo, ¿no?, los derechos suyos, y más que hoy precisamente estamos hablando de la Constitución, donde ellos deben tener las mismas oportunidades.
Los españoles celebramos el próximo 6 de diciembre el Día de la Constitución, un festivo nacional que rinde homenaje a la Carta Magna que refrendó el pueblo español, donde se recogen sus derechos y sus deberes, las libertades, la organización del Estado y todas las garantías constitucionales. La celebración del Día de la Constitución tiene un trasfondo político e histórico muy importante, que conmemora la consolidación de la democracia de nuestro país. Lo verdaderamente relevante es el hecho constitucional en la forma de organizarse políticamente en nuestro país y precisamente su valor lo adquiere en, por un lado, residenciar la soberanía en el pueblo y, segundo, la extrema defensa de los derechos humanos plasmados en su contenido. Al amparo de la Constitución de 1978 hemos disfrutado del periodo de mayor bienestar de la historia de España y es de esperar que las presentes dificultades que padecemos puedan superarse con el mismo espíritu y voluntad de consenso que alumbró nuestra Carta Magna. Los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político consagrados en el génesis de nuestra Carta Magna son los que dibujan la naturaleza de fraternidad entre nuestros ciudadanos y semejantes, extendiendo y reconociendo los derechos de la persona a través de nuestro ordenamiento jurídico. No resulta tarea fácil encontrar el equilibrio entre la estabilidad democrática que posibilita la permanencia de la Constitución y las reformas necesarias para adaptarse a las exigencias de las generaciones que no pudimos votarla. No debemos olvidar nunca la gran lección histórica para la sociedad española que representó la aprobación de la Constitución española de 1978, ni el esfuerzo realizado entonces en llevar a cabo una verdadera negociación presidida por una encomiable voluntad de consenso y de respeto a la pluralidad. Nuestra democracia actual es fuerte, precisamente por el gran acierto que supuso apostar mayoritariamente por un nuevo modelo de convivencia y de organización del Estado. La sociedad está en continuo cambio, en permanente transformación de pensamiento y de renovación de ideas. No debemos temer aquellas iniciativas que propugnen una renovación de las políticas sociales, económicas y culturales, siempre que se produzcan bajo el paraguas del Estado de Derecho, del pluralismo político y del respeto entre mayorías y minorías. Debe ser permanente la búsqueda del bien común y la defensa del interés general, para que la solidaridad y el estado de bienestar sean el eje central de las políticas públicas. Al tiempo que, gracias a la transición y a la Constitución de 1978, hemos disfrutado del mayor periodo de prosperidad y estabilidad de nuestra historia reciente, que nos ha permitido tener voz en todos los foros internacionales, especialmente en la construcción de la Unión Europea. A pesar de todo esto, hoy vemos que la unidad de España, la concordia, la prosperidad, las instituciones básicas del Estado y la libertad están en juego. La Constitución no pertenece de manera exclusiva a nadie, es completamente de todos. El consenso como método político permitió que cada uno renunciara a conseguirlo todo para que todos pudieran sentirse reflejados en este texto. Hasta entonces, nuestras constituciones, por meritorias que fueran, habían sido constituciones de parte en las que una parte de la sociedad quería que la otra viviese según sus principios. La de 1978 fue, por primera vez, la Constitución de todos. Sus pilares son el rey, la separación de poderes, representada especialmente hoy en la independencia judicial, y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su forma de ejercerla, la libertad en todas sus formas. Todos están hoy en el punto de mira. Nos corresponde a todos protegerlo. Reivindicamos, pues, nuestra Constitución. Reivindicamos la Constitución cuyo artículo 27 reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo a sus propias convicciones. Reivindicamos la Constitución en el artículo 20, protegiendo el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones. Reivindicamos la Constitución en el artículo 117, que garantiza que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley. Reivindicamos la Constitución porque, frente a los ataques al Rey, su artículo primero dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria y el artículo 56 dice que el Rey es el jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia. Reivindicamos la Constitución porque, frente a los intentos de excluir del sistema educativo la lengua española, herramienta que nos conecta con 600 millones de personas, su artículo 3 dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Reivindicamos la Constitución, cuyo artículo 2 dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
Reivindiquemos, por tanto, también las autonomías, el derecho a la vivienda, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, la igualdad de todos los españoles ante la ley. El Partido Popular está al lado de la Constitución, de la monarquía parlamentaria, del pluralismo político y de la unidad de España, que es donde está la inmensa mayoría de los españoles. A través de los altos símbolos de la nación española, nuestra bandera y nuestro himno, se representan y se aglutinan todos los principios y derechos recogidos en los capítulos de la Ley de Leyes y que nos defienden como país y como nación. Son símbolos que debemos y necesitamos respetar y defender como muestra de nuestra unión en los valores y derechos fundamentales que definen y defiende nuestro Estado, debiendo quedar siempre al margen una utilización excluyente y arbitraria. Muchas gracias. Isabel María. Muchas gracias, alcalde, y buenos días a los compañeros y compañeras que están en este salón de pleno. Y, por supuesto, adherirnos a ese recordatorio de que hoy se celebra el Día de la Discapacidad, así que todo nuestro apoyo y solidaridad con este colectivo. El 6 de diciembre de 1978 se celebró el referéndum que ratificó la Constitución española, con un apoyo del casi el 92% del censo electoral, una victoria abrumadora. La Constitución del 78 fue el resultado del trabajo colectivo de un pueblo levantado, hombres y mujeres que con sus luchas no permitieron que la dictadura se extendiera más allá de la muerte del dictador. Desde aquí, nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos ellas y ellos que tanto han dado a España. Nuestro partido trabajó y luchó por la construcción de un gran acuerdo que permitiera una Constitución democrática y el fin de la arbitrariedad y el autoritarismo. Gracias a ese trabajo y a ese acuerdo, la Constitución reconoció todos los derechos fundamentales para todas las personas, derechos civiles y políticos individuales, como la libertad de expresión y de movimiento, la prohibición de la tortura, el derecho de manifestación, la participación política, asociativa y sindical, el derecho de asilo, la libertad ideológica y religiosa, derechos económicos y sociales, derechos colectivos, el derecho al trabajo, a la protección social y por desempleo, la seguridad social, el derecho a la salud y a la educación de calidad, el derecho a la vivienda, a la protección de la juventud, de la tercera edad y a unas pensiones dignas después de tantos años de trabajo. Acordamos que España fuera un Estado social y democrático de derecho, donde los poderes públicos elegidos por el pueblo pudieran decidir y ejecutar políticas justas para garantizar una vida digna de todas y todos. Acabar con la pobreza y la desigualdad, generando y redistribuyendo la riqueza e implantar solidariamente un régimen de derechos y libertades. Eso fue lo que acordamos y para ello, en ese momento histórico, también decidimos aplazar otras reivindicaciones que forman parte de nuestra identidad política, en aras de la paz, la convivencia y la concordia. Hemos advertido en reiteradas ocasiones sobre el incumplimiento del acuerdo constitucional por las fuerzas conservadoras y sus políticas de austeridad, que han impedido que la Constitución garantice la soberanía y condiciones de vida dignas para nuestro pueblo. Se llenan la boca con la Constitución y, a su vez, niegan los derechos que la contemplan. Son muchos los millones de españoles y españolas los que no han sido consultados ni han intervenido para decidir cuál es el modelo social y económico, el modelo de libertades o el modelo de convivencia entre personas y pueblos. Cualquier ley requiere ser actualizada a la realidad social de su tiempo y no somos los únicos en plantear esta necesidad. Sin ir más lejos, el presidente Sánchez ha asegurado que su partido cree que ha llegado el momento de abrir el debate sobre la actualización de la Constitución. Abogamos por construir un modelo de sociedad donde los derechos no se promulguen, sino que se garanticen, sin imponer nada a nadie. El proceso constituyente se debe de construir sobre los acuerdos mayoritarios, algo tan simple y democrático como que se oiga la voz
y se respete la opinión de nuestro pueblo, de millones de españoles y españolas que quieren ser protagonistas de la construcción de un modelo de convivencia que garantice más y mejor democracia, derechos y libertades para los años venideros. Reformar la Constitución para adecuarla a los nuevos tiempos sin tocar los pilares básicos del sistema. Los retos que nos plantean el siglo XXI requieren de un nuevo acuerdo constitucional que nos permita avanzar en feminismo, en ecologismo y en justicia social, que brinde los servicios públicos, bienes comunes y sectores estratégicos, que aborde la democratización de los poderes del Estado, que respete y cuide a los pueblos. Una Constitución basada en la igualdad de todas y todos, como pilar fundamental para garantizar la democracia. Y, como ya hemos dicho, implicando a la ciudadanía, ante los planteamientos de fuerzas que ponen en cuestión derechos conquistados y abrir debates ya superados. Trabajaremos para la construcción de esa Constitución de futuro y consenso, como hace 43 años, y lo celebraremos como se merece. Gracias, Isabel. María Naval. Bien, buenos días a todos y a los que nos ven a través de la radio televisión de Chipiona. Comenzar felicitando al pueblo de Chipiona para este próximo día 6 de diciembre, en el día de nuestra Constitución. En un día como hoy, como estamos viendo, todos centramos nuestro discurso en la Constitución última, que fue, tras su ordenamiento jurídico español, fue ratificada y promulgada en 1978. Pero España tiene una rica historia sobre el constitucionalismo español, previa a la de 1978 y que tuvo mucho que ver con la que hoy nos rige. Podríamos decir que la historia constitucional de España se desarrolló durante el siglo XIX y principios del siglo XX y se caracterizó por una habitual inestabilidad de los numerosos textos constitucionales que solían tener un carácter bastante partidista y de ruptura. El primer texto al que debemos hacer referencia es el Estatuto de Bayona de 1808, de la que podríamos decir que fue una carta otorgada que, dada su escasa aplicación y su contexto histórico, tuvo poca influencia. La doctrina suele fijar el comienzo del constitucionalismo español en la Constitución de 1812, que todos conocemos como la Constitución de Cádiz. Con un carácter bastante liberal y popular, surge como una respuesta a aquella invasión napoleónica. Era un texto extenso y rígido que reconocía la soberanía nacional. Con esta Constitución, la Corona gozaba, eso sí, de amplias facultades legislativas. El siguiente texto se encuentra recogido en el Estatuto Real de 1834. Su redacción fue dirigida por Francisco Martínez de la Rosa, siendo aprobada bajo la regencia de María Cristina, con un carácter bastante conservador. Tras el motín de la Granja de San Fernando y de Ildefonso y un breve periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz, se promulga la Constitución de 1837, que tenía un carácter liberal. Suponía una revisión de la Constitución de Cádiz en la que de nuevo se consagraban los principios de la soberanía nacional, aunque se conservaba, eso sí, el veto absoluto del rey. Esta Constitución de 1837 tiene muy poca aplicación por parte de los poderes públicos y, alcanzada la mayoría de edad de Isabel II, se decidió su reforma dando lugar a la Constitución de 1845. Esta nueva Constitución configuraba una soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Se trataba de un periodo inestable en el que la Constitución era frecuentemente reformada, llegando a haber un proyecto de nueva Constitución que no llegó a entrar nunca en vigor, la llamada Constitución Nonata de 1856. Tras la Revolución de 1868, la Constitución de 1869 instauró al llamado rey Amadeo I y configuró una monarquía parlamentaria que supondría un auténtico hito democrático en la historia del constitucionalismo español. Tras la ingobernabilidad del país, en aquel momento se proclama la Primera República de 1868 y no será ya hasta 1876 cuando se promulgue de nuevo la Constitución, cuyos principales impulsores fueron, y debemos de recordar, Cánovas del Castillo y Alonso Martínez. Esta Constitución tiene un final inestable, dando lugar de nuevo a una Segunda República, cuya Constitución de 1931 establece una división de poderes. Tras la Guerra Civil de 1939 en España, el Estado constituyó una dictadura de carácter personalista, centralista, que vació de poder a las Cortes, incluso careció de Constitución. La muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975 marcó el inicio de la transición hacia una democracia representativa. Es en 1977
cuando se celebran las primeras elecciones libres de España, y una de las primeras tareas fue la redacción de una Constitución por parte de las Cortes. Y es el 31 de octubre de 1978 cuando se vota nuestra Constitución con 325 votos a favor, 6 votos en contra y 5 diputados ausentes, siendo ratificada el 6 de diciembre. Permitidme que, sabiendo que todos los portavoces iban a hablar hoy de la Constitución que nos rige, quería hacer un breve repaso de la historia del constitucionalismo español, porque no tenemos por costumbre hacerlo, pero la Constitución de la que hoy podríamos decir que gozamos es gracias, en parte, a toda esta historia de España. Por eso quería hacer un repaso por el constitucionalismo español. Por parte de Francisco Querio, Unidos por Chipiona. Sí, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor alcalde. Os voy a leer un pequeño relato de nuestra Constitución española. Después de 40 años de un régimen dictatorial, tras la muerte de Francisco Franco, en noviembre de 1975, se inició en España una época de transición. Este hecho trajo consigo la monarquía parlamentaria que mantenemos en la actualidad. En 1978, el rey Juan Carlos I aprobó la Constitución y con ello generó cambios en el ámbito político español. Estableció los principios de soberanía, la división de poderes, la organización territorial, el sufragio universal y el progreso cultural. El 6 de diciembre de 1978 se ratificó la Carta Magna y por eso cada 6 de diciembre conmemoramos la llegada de la Constitución española. El 6 de diciembre del 78 el sistema democrático llegó a España poniendo fin a la transición posterior a la dictadura de Francisco Franco. En aquel entonces tuvo lugar un referéndum donde la mayoría de la sociedad española estaba dispuesta a aceptar los cambios venideros. Ese mismo día fue cuando tuvo lugar la votación. La pregunta era simple y directa. ¿Aprueba el proyecto de Constitución? Solo había dos respuestas posibles, sí y no. Más del 88% del electorado, una amplia mayoría, se mostró a favor de esa propuesta que dejaba atrás décadas de represión. Finalmente, el 27 de diciembre del mismo año, el rey Juan Carlos I aprobó la Constitución. Tras la aprobación de esta ley fundamental se sucedieron en España una serie de acontecimientos políticos e históricos propios de un Estado social y democrático de derecho. Precisamente por eso, el día 6 de diciembre celebramos la llegada de la libertad, pluralidad, tolerancia y progreso. Desde Unidos por Chipiona queremos homenajear a todos esos mayores, nuestros abuelos, bisabuelos, que vivieron esa dictadura y ese periodo de transición. Y, cómo no, a todas aquellas personas que hicieron posible este cambio a mejor. Muchísimas gracias. Muy bien, pues agradeceros a todos vuestras intervenciones y creo que cada uno ha dado una visión de su independiente que al final suma un poquito lo que es la Constitución española, ¿no? Así que nada, se levanta ya este acto institucional y pasamos ya posteriormente a la celebración con esa infancia, con esos jóvenes, con esos niños que son nuestro futuro, que son los que deben de seguir nuestro camino. Así que nada, muchísimas gracias y se acaba la sesión.